Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. En el programa de hoy, iniciamos con el testimonio de Lucas Freijo, un cliente de Newman, Madeo y Fasano que obtuvo su Green Card con el perdón provisional. En el segmento de inmigración, el abogado Rodney Newman explica los requisitos para aplicar a la residencia por medio de la cancelación de la deportación. Y finalizamos con una entrevista de Leticia Contreras a Yania Pino, una hipnoterapeuta ecuatoriana. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y no olviden sus excelentes preguntas, por supuesto, a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Mucha gente nos escribe con sus inquietudes, sus preguntas. Es migrantetv@gmail.com. Y también hacen lo mismo y nos dan like, por supuesto, en las páginas de Facebook. La página es Abogado Newman. Y también Instagram es @Abogado Newman. Y el canal en YouTube es Abogado Newman TV. Y estamos, como siempre les digo, no se lo pierdan, todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando en vivo y en directo de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Lucas Freijo, un cliente ecuatoriano que ganó el caso no de la cancelación de la deportación, sino del perdón provisional, que también son casos que hemos hecho cientos, tal vez miles de casos del perdón provisional en Yuma, Madeo y Fasano. Entonces veamos el testimonio muy interesante de Lucas Freijo, que ganó el caso del perdón provisional y ya tiene su green card. Veamos. Y aquí estamos con un cliente más que ganó el caso, pero no de la cancelación de la deportación, sino del perdón provisional. Se trata de Lucas Freijo. ¿Cómo está, Lucas? Muy bien, abogado. Gracias a Dios. Con su ayuda de Dios, de mi esposa, todo fue excelente. Un caso extraordinario. Ahora, le felicito. Buenísimo. Usted es de Guayaquil, ¿no? Soy de Guayaquil, soy del suburbio. El suburbio. Estas son las partes un poquito más, ¿cómo le llamarían aquí a un suburbio? Porque aquí suburb es un buen barrio, ¿no? Hay más, un poquito las áreas más marginadas. Más marginadas. Yeah. Pero bueno, también he visitado algunos, como el Cristo del Consuelo, de ahí viene nuestro camarógrafo. y también una vez fui se llama el Fortín, no sé si usted conoce, pero bueno. Guayaquil me encanta, es una excelente ciudad. Y hicimos el perdón provisional, tiene 3 pasos. Es la petición primero de su esposa, que es ciudadana americana. Después el perdón que se hizo aquí también. Y después el viaje al Ecuador para presentarse en el consulado americano. ¿Cómo fue esa experiencia para usted en el consulado? En el consulado teníamos, como todo mundo, tiene un poquito de nerviosismo. Presentarse con los cónsul. Pero con ayuda de Dios, ayuda de ustedes que hicieron un excelente caso, ¿no? Y la señorita Doris, señorita Jessica, Marilyn Guzmán, que fueron parte también de su equipo. Sí, son 3 paralegales que trabajan aquí en Yuma, Madeo, en la oficina de Queens, donde hicimos el caso de Lucas, y gracias por agradecernos por el trabajo de ellas. Son excelentes trabajadoras y muy bien. La entrevista en sí fue corta, ¿no? Cortísima. Lo único que me pidieron fueron el récord policial de mi país, el récord policial de aquí y el affidavit que tenía. En realidad, quiero que la gente entienda eso, que la entrevista, una vez que está perdonado aquí, el paso más difícil es el perdón. Porque tenemos que convencerle a UCIS para ganar el perdón que la peticionaria, en este caso su esposa, está sufriendo mucho y sufriría mucho más si no le dan al esposo de ella, a usted, la residencia, la green card en este país. De eso se trata. Pero la entrevista, una vez que están en Guayaquil, en el Ecuador en este caso, es bastante corta. Todos los clientes que yo he entrevistado en estos testimonios me han dicho que la entrevista fue bastante corta. Otra pregunta que tenemos para que la gente sepa es, una vez que regresó, usted regresó ya con una visa de residente en su pasaporte, ¿cuánto tiempo después recibió la green card en este país?
El social me llegó a la semana de haber llegado, que fue mi esposa que me llamó al trabajo y me dijo, el social llegó. A las 2 semanas después llegó la residencia, la Green Card, que no lo podíamos creer. Mi esposa también me dio la noticia. Wow. ¿Y la tiene aquí? La tengo aquí. Como dicen en la sierra, en el Ecuador. Muchas veces. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Le felicito, Lucas. Gracias, abogado. ¿Qué tiempo estuvo en el Ecuador? 17 días. Ya. Y usted me dijo que su esposa es puertorriqueña. Mi y que... esposa Jessica es puertorriqueña. Le agradezco mucho porque ella también fue quien me hizo contactar con ustedes. Oh, wow. Y parece que le gustó el Ecuador, ¿no? Le encantó mi esposa, inclusive ella está pensando en volver. Con ganas de volver. ¿Le No gustó con la ganas, comida? quiere volver, le gustó la comida, le encantó el trato de las personas del Ecuador, son Qué bien, nice. qué bien. Me alegro muchísimo. Y también ver a mis padres 13 años. Qué bien que los haya visto. Fue muy emocional, me imagino. Imagínense, mi papá va para los 90 años, tiene una condición médica, no está buena, pero Dios es bueno. Sí. Me lo mantuvo y lo pude ver en vida. Qué bien, qué bien. Regrese muy pronto al Ecuador con su esposa, que le encanta el Ecuador. Y una vez más le agradezco por venir el día de hoy y le felicito. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Y amigos y amigas, en el segmento legal de esta semana, quiero hablarles de los casos que más hemos hecho en Yuman, Madeo y Fasano a través de los años, es decir, los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos por mucha gente como los casos de los 10 años. Comencemos aclarando que el nombre no es caso de los 10 años. Si hay gente que dice que los casos de los 10 años no existen, es verdad, porque no se llaman casos de los 10 años, se llaman cancelación de la deportación. En inglés es cancellation of removal. Y esos no solamente que existen, como he dicho reiteradas veces en el programa aquí, sino que la cancelación de la deportación es una ley de inmigración que fue promulgada por el Congreso de Estados Unidos
en 1997. O sea, tiene 22 años de existencia la cancelación de la deportación como ley de inmigración. Ahora, yo comencé a hacer estos casos en masa, en volumen, en el 2004, hace casi 16 años. Y son los casos que más hemos hecho nosotros en Yuma, Madero y Fasano. A través de los años hemos hecho miles de casos, repito, miles de casos de la cancelación de la deportación y seguimos haciéndolos. ¿Por qué seguimos haciéndolos? Porque para mucha gente, incluyendo tal vez para usted, lo único que existe actualmente es la cancelación de la deportación. O sea, no hay ninguna otra ley que le ayude a usted a obtener papeles a lo mejor. Mucha gente sí califica para una petición familiar. Por ejemplo, si vinieron con visa a este país y ahora están casados con ciudadanos americanos, aplican para el adjustment of status, o sea, para sacar la green card aquí. Pero, digamos, una persona que vino hace 15 años por la frontera y no está casado con una ciudadana americana ni con una residente, pero tiene hijos americanos, o sea, hijos nacidos aquí, menores de 21 años. Esa persona a lo mejor califica y tiene un buen caso de la cancelación de la deportación. Entonces, no olvidemos las 3 condiciones que son necesarias para calificar para los casos de la cancelación de la deportación. La primera es mínimo 10 años en este país, ininterrumpidos. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es simplemente que la persona se haya portado bien en este país, lo cual significa que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos o que esté dispuesto a pagar impuestos. Ahora, tenemos en los casos de la cancelación de la deportación algunos peros, y el primer pero estos casos de la cancelación de la deportación son casos de corte de inmigración. Es decir, se pueden hacer solamente en las cortes de inmigración delante de jueces. Y nosotros hemos hecho miles de casos delante de jueces en las cortes de inmigración, sobre todo en Manhattan, en Newark, New Jersey y en Hartford, Connecticut. Miles de casos en las cortes de inmigración delante de jueces de inmigración. Y nos ha ido bien. La otra razón es que seguimos haciendo los casos de la cancelación de la deportación es que nos ha ido bien. No nos ha ido mal. Si nos hubiera ido mal, hubiéramos parado hace mucho tiempo. Pero nos ha ido bien. Hemos ganado la gran mayoría de casos. Pero, este es el otro pero, eso no significa que son casos fáciles. No son casos fáciles, son casos muy difíciles. Hemos trabajado durísimo, sumamente duro con los clientes en equipo en los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. De hecho, como yo siempre digo a mis clientes, en los casos de la cancelación de la deportación, una cosa es calificar, otra cosa es ganar, no es lo mismo. La pregunta del millón es cómo se gana el caso, porque aquí tenemos que ganar, porque solamente si ganamos tenemos green card. La pregunta del millón, repito, es cómo se gana el caso, y la respuesta es, vamos a ganar este caso de la cancelación de la deportación solo y únicamente si logramos convencerle al juez o jueza que nos toque en la corte de inmigración que los hijos americanos de la persona menores de 21 años sufrirían terriblemente, tremendamente, si esos hijos tuvieran que ir a vivir con la persona en el país de origen de la persona. Y lo que le hace difícil al caso es que no es un poquito de sufrimiento, sino muchísimo sufrimiento que hay que convencerle al juez que tendrían los hijos americanos de la persona menores de 21 años. Y a través de los años hemos desarrollado un método para pelear esos casos en la Corte de Inmigración aquí en Yuma, Madero y Fasano. Créeme, yo estoy seguro, estoy dispuesto a apostarles que no hay una firma en Estados Unidos que haya hecho más casos de la cancelación de la deportación que Yuma, Madero y Fasano. Hemos hecho tal vez decenas de miles de casos de la cancelación de la deportación. Y no olvide que si ganamos el caso, o sea, si le convencemos al juez que sus hijos americanos menores de 21 años sufrirían terriblemente si tuvieran que ir a vivir con usted en su país de origen, usted va a tener la green card. Y si hace su esposa también o su pareja, su esposa o pareja también va a tener la green card permanente en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es que sigo hablando de los casos de la cancelación de la deportación después de tantos años? Porque al parecer siguen habiendo personas que dicen en redes sociales, por ejemplo, o en radio, que estos casos no existen. Y me da risa, porque no solamente que existen, sino que es una ley de inmigración.
Y si un abogado de inmigración me dice a mí o les dice a ustedes que los casos de la cancelación de la deportación no existen, no es un abogado de inmigración, me disculpan, porque no conoce las leyes. Y además, si no existieran, ¿cómo es que aquí en el programa, hablando de inmigración, hemos sacado tantos testimonios, docenas y docenas y docenas de testimonios a través de los años, de personas que han ganado el caso de la cancelación de la deportación en Yuma, Madero y Fasano y que muestran la green card en la cámara, en la pantalla? Esos no son actores, es gente real, son clientes nuestros que han hecho el caso, han peleado el caso con nosotros en la Corte de Inmigración, han luchado durísimo con nosotros y la recompensa cuando ganamos el caso es que ya tienen la green card permanente y ya han viajado a su país de origen varias veces, algunos de ellos, y otros ya tienen la ciudadanía americana. Pero comenzaron con la green card ganando el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años en Yuma, Madero y Fasano. Si usted califica, si usted tiene esas tres condiciones, número 1, mínimo 10 años en este país, número 2, hijos americanos menores de 21 años, y número 3, usted se ha portado bien, o alguien que usted conoce tiene esas tres condiciones, llame al número que está en la pantalla lo antes posible, haga ya su cita para hacer su caso de la cancelación de la deportación. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman los jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración jueves y viernes a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11:30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Y a continuación, amigos y amigas, tenemos la entrevista realizada por Leticia Contreras con Jania Pino. Jania es una psicóloga que se especializa en la hipnoterapia, o sea, la terapia mediante la hipnosis. Yo personalmente intenté esto con Jania y me ayudó mucho, es muy, muy interesante. Entonces vemos esta entrevista. Y algo sumamente interesante, la gente incluso supera el insomnio y problemas así. Veamos. Hoy vamos a hablar de hipnosis y realineación espiritual. Y para ello tenemos aquí la visita de Jania Pino, quien es experta en esto. Y vamos a conversar con ella y a conocer qué es la hipnosis. Muy buenos días, Jania. Muy buenos días, Leticia. Agradeciéndote tu invitación y también al abogado Rodney por esta apertura en este tema que es muy importante hoy en día. Y hablando un poco de la hipnosis introspectiva, que es la que nosotros llamamos normalmente, que es una nueva hipnosis, ya que ustedes saben, la hipnosis prácticamente tiene una historia y hay una evolución en ella. Dentro de esta tenemos la hipnosis introspectiva, que es la que yo me encargo del método Aurelio Mejía Mesa, de la cual también soy discípula. Es una técnica muy linda, a diferencia de las, bueno, no quiero tampoco decir las otras no sirven o algo, no, al contrario, todo sirve. Es una hipnosis que ha permitido a través de otros análisis, de otros puntos, de trabajar con el ser, para que ese ser pueda entender situaciones o problemáticas que no están dentro de su inconsciente. Y ese tipo de técnica nos permite también ver el origen de las problemáticas a tratar, dónde vamos a llegar a ese origen para que ese ser pueda entender su proceso o lo que le está pasando. Wow. ¿En qué consiste la hipnoterapia? ¿Cómo vamos a llegar al paciente? Bueno, una de las cosas esenciales es a través de esta técnica, que es una técnica de relajación profundo, donde nosotros normalmente tenemos a veces pensado que la hipnosis es que yo no tengo control de mi cuerpo. Este tipo de técnica nos permite a un relajamiento profundo donde el paciente o la persona a tratar está consciente todo el tiempo. Lo que vamos a hacer es abrir del lado del inconsciente
situaciones o parte de su memoria de cosas que no recuerda. Muchas veces podemos llegar hasta el vientre materno. Oh, wow. Pero esto no es como lo que hace Tony Camo, ¿verdad? No, bueno, eso se llama hipnosis de espectáculo, que eso es muy diferente. También se trabaja con la parte del cerebro, la parte del inconsciente y consciente del ser. Lo que pasa es que la gente hoy en día, las personas hoy en día tienen mucho miedo a esta situación. ¿Y qué es lo que pasa? Que comienzan a decir, bueno, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Entonces es muy diferente. La persona está consciente todo el tiempo en su terapia. Claro, no, muchas personas pueden pensar, me van a hacer comer una cebolla o me van a hacer levitar. O no tengo control de mi cuerpo, de mi ser. No, es un relajamiento profundo donde a través de ese relajamiento la persona está consciente, simplemente la situación entra a su cuerpo en ciertas emociones o situaciones como de catarsis, que es su cuerpo está paralizado, siente su cuerpo pesado. Wow. Cuéntanos, Hania, ¿en qué nos va a ayudar la hipnosis, la hipnoterapia a nivel emocional y físico? Ya, una de las cosas esenciales que la hipnosis a nivel emocional va colegada también a la parte física, porque hoy en día la hipnosis nos permite descongestionar a nivel emocional, porque la primera parte que se congestiona en nuestro interior es la emocional, y eso va a repercutir en la parte física. Por eso hay parte en la parte médica que se llama las situaciones psicosomáticas, ¿no? La parte psicosomática está relacionada en estos dos puntos. Y nosotros vamos a ir al origen, porque una de las cosas esenciales, como decía maestro Aurelio, nosotros no podemos dormirte, ¿okay? Como existen también otras técnicas que la persona duerme profundamente, si de pronto tú no puedes darte cuenta dónde fue el origen del problema. También nos permite el entendimiento del ser. El ser comienza a entender qué es lo que está pasando allí, de dónde se originó esa situación. Y la técnica de Aurelio es una técnica muy linda porque también se basa en el perdón. Entonces, a través del perdón, nosotros podemos descongestionar situaciones y entender situaciones. ¿Ese perdón lo hace la persona sacando sus recuerdos del inconsciente? Claro, lo que pasa es que nosotros podemos ir al lado del inconsciente, donde a través de la memoria, a través del recuerdo, la persona se activa en ese momento, en el lugar, lo que estaba viviendo y pasando. Yo he escuchado que mediante este método de la hipnoterapia también pueden ayudar a muchos niños con autismo. Claro, lo que pasa es que esto se hace a través de la madre, normalmente, porque los niños autistas también están en otros niveles. En nivel, más que todo, ellos están en dos niveles, ¿no? Nivel terrenal y nivel espiritual. Hay una conexión allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí lo vamos a meter de una manera, de otra visión, porque la visión médica tiene una, ¿no? Y la visión, como decir, espiritual, que es la que nosotros estamos dentro de este esquema, pues lo vemos de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se trabaja a través de la madre y para que la madre pueda entender. Muchas veces hay niños con problemas autísticos que de pronto no hablan o no pueden hablar, y es una oportunidad para la madre que se comunique con su hijo. Ay, qué lindo. Son cosas muy lindas porque se trabaja también en nivel espiritual. Interesante. Si alguno de ustedes les quedó alguna duda, quieren saber un poco más acerca de qué es la hipnosis, de la realineación espiritual que hace Hania, ustedes se pueden comunicar con ella en los datos que ya vamos a poner, números telefónicos, email, Facebook. Ella es de Ecuador, está de visita acá con nosotros, entonces ella trabaja específicamente en Cuenca, Ecuador, pero ella también da charlas de capacitación a personas que estén interesadas en aprender esta hipnosis. Específicamente, yo tengo entendido que tú estás invitada ahora en México, ¿verdad? Y ¿nos puedes decir dónde estás invitado a dar tus capacitaciones, tus charlas? Más que todo, bueno, ahora me han hecho una invitación en Querétaro, en México, en lo que respecta a lo que es realineamiento espiritual. Vamos a ver qué se concreta con esa invitación. También hay una invitación en Perú y hay otra en Costa Rica. Vamos a ver cómo vamos a proseguir con este caminar, y invito a todas las personas que están viendo, pues estoy abierta a dialogar con quien desea aprender para poder darles estas informaciones que son muy importantes, y ya que a veces uno dice, tengo que nacer con el don, pues no, este tipo de técnicas no hay necesidad que tengan el don, sino el conocimiento. Entonces eso es lo importante, aquí estamos también para compartir y encantada también para compartir con las personas que estén interesadas. Muchas gracias por estar con nosotros y quedan todos cordialmente invitados
a que conozcan un poco más del mundo de la hipnoterapia. Muchas gracias por la invitación. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Newman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Newman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Newman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Los cambios vendrán. No tengan miedo del gobierno actual. Haga ya su cita. Llame al número que está en la pantalla. Llame al 877-796-8626. Haga ya su cita. Hagamos su caso de la cancelación de la deportación. También el caso del perdón provisional, como vimos en el caso de Lucas Freijó, en el episodio de hoy. Y también tenemos casos de asilo, miles de casos de asilo en Newman, Madeo y Fasano. Y también el Special Immigrant Juvenile Status, la visa U, peticiones familiares y mucho más. Y mientras tanto, también continúen con las excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Es migrantetv@gmail.com el email. Y también en Facebook, yo contesto muchísimas preguntas en Facebook, en la página Abogado Newman. Y también en Instagram, chequenos, es @Abogado Newman. Y el canal en YouTube es Abogado Newman TV. Y estamos, como siempre les digo, no se olviden, en Radio Guado todos los miércoles, jueves y viernes, ahora de 11 a 11:30 de la mañana, hablando de inmigración en vivo y en directo con Sergio Rinaldi. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Newman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.